por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Cómo puede donar, cómo puede participar en las actividades que ellos desarrollan. Y entonces vamos a escuchar a nuestro compañero Eterly Núñez que nos va a hablar un poco sobre lo que son las entidades sin fin de lucro y a la vez los va a saludar.
tenemos organizaciones que se dedican a ayudar a niños con cáncer, a jóvenes con cáncer, en la cultura, en el deporte, en la educación. Tenemos un sinfín de entidades que realmente debemos darles una medalla porque se ocupan de las necesidades de otros, y en algunos casos son necesidades muy importantes, muy básicas. Personas que, como el proyecto Daniel, que hacen un excelente trabajo hacia la comunidad de estos jóvenes, personas que se dedican a ayudar mujeres, a empoderarlas, a ayudarlas a comprender cuál es su razón de ser como mujeres. También tenemos las que ayudan a los hombres, por supuesto, y gracias a todas ellas, cada una de ellas es importante, cada una de ellas es valiosa en su propio lugar, en su manera de trabajar, con sus fines, que son, esto es un tema de mucha importancia que luego más adelante iremos desarrollando. Gracias por estar con Experiencia Contable. Les invitamos a seguir con nosotros todos los lunes a partir de las 8 de la noche, y sobre este tema que compartan sus experiencias, sus conocimientos y también, cómo no, cuáles son sus expectativas dentro de sus lugares más cercanos, o usted como joven, o usted como adulto, cuál es su opinión sobre este tipo de entidades sin fin de lucro. Saludamos a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a los que comparten el programa también por Facebook. Por favor, ayúdenos a compartir el programa por Facebook para que todos nos escuchen y aprendamos juntos sobre este tema. Las entidades sin fin de lucro es una contabilidad muy diferente, es una contabilidad que realmente hay que ponerle todo el corazón y todo el amor del mundo para poderla realizar, porque lleva consigo una transparencia más allá de lo que lleva una contabilidad comercial o una contabilidad financiera. ¿Por qué razón? Porque la contabilidad comercial o financiera es para generar utilidad y demostrarle a los accionistas o a los socios de una entidad que realmente está ganando, que está produciendo, que su empresa realmente vale la pena. Pero en el caso de las instituciones sin fin de lucro, como dice la palabra, su fin es ayudar, no es lucrar. En el término cristiano, digamos, sería bendecir al prójimo, es ayudar. Entonces, nunca va a existir esa finalidad de tener una utilidad, un superávit, una ganancia, sino lo que realmente se quiere es poder tener recursos para generar el fin con que la misma fue creada. Ya sea, como decía Eterli ahora, nos decía que hay diferentes tipos de entidades sin fin de lucro para ayudar a ancianos, a niños, a mujeres con problemas, hombres con problemas, animalitos, la ecología. Hay diferentes tipos de líneas, pero hoy quiero enfocarme en especialmente a las entidades que se dedican a ayudar al prójimo, pongámoslo así. Ahora, en este momento de crisis, muchas instituciones se están quedando sin donaciones, se están quedando sin aportes, se están quedando sin esas actividades que tienen que realizar el día a día para poder generar. Entonces han venido muchas donaciones del exterior, y el domingo, escuchando un programa, decían que las donaciones venían para toda América y que habían empezado a hacer una encuesta o tipo de análisis de qué tipo de instituciones de toda América necesitaban ayudas económicas para poder desarrollar sus programas donde estuvieran. Y me llamó mucho la atención que ellos tomaron un checklist de análisis para ver si todas esas instituciones realmente cumplían con los requisitos que ellos tenían para poder brindar el apoyo económico. Porque el apoyo económico obviamente tenía que ser transparente, porque tenía que hacer liquidaciones, porque tenía que demostrarle a los donantes que los dineros habían llegado a buen término.
Entonces ellos empezaron a decir una serie de listas de lo que debe de llevar una contabilidad de entidades sin fin de lucro. Y yo creo que todos los que hemos llevado contabilidades de este tipo sabemos que es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer a nivel asesoría para que los fundadores de esas instituciones, las juntas directivas, comprendan que más allá de un proyecto social está el orden financiero, que deben presentar estados financieros, que deben hacer liquidaciones, que deben presentar soportes en cada ingreso, en cada salida, que deben de presentar los deberes formales, aunque no paguen impuestos algunas, deben de presentarlas ante la administración tributaria, que deben llevar sus libros legales al día. Entonces, toda esa serie de requisitos se está solicitando para poder enviar donaciones, para enviar ayudas, que las cuentas bancarias estén a nombre de la institución, que los fundadores no sean los mismos beneficiarios de las actividades que se están generando. Entonces, es una prueba de que realmente los contadores tenemos razón, que tiene que haber una transparencia financiera y económica en esas instituciones. Yo les decía siempre a los de junta directiva o todos los miembros de ese tipo, ya sea iglesias, asociaciones o fundaciones, les decía, los libros de estatutos, las actas que se reúnen ustedes, los acuerdos con que ustedes toman, valen oro ante la administración tributaria y son los que los van a defender realmente si ustedes financieramente están trabajando de una manera correcta. Y lamentablemente hay tipos de esas instituciones que ni siquiera llenan los libros legales. Entonces, tanto nacional para entregar donaciones como a nivel internacional están pidiendo los mismos requisitos. Y yo creo que la palabra clave es la transparencia de cómo se están utilizando esos fondos. Hay dos entidades muy importantes en Costa Rica, entre ellas las asociaciones solidaristas y también las cooperativas. Sin lugar a dudas, ellas son un puente de desarrollo de las regiones alejadas, de zonas periféricas, pero también de zonas de la gran área metropolitana ampliada. Este tipo de entidades han llegado a ser tan importantes que muchas, si no la mayoría de ellas, manejan una gran cantidad de dinero en sus cuentas, pero más allá de esto es la relación social y humana que está detrás de todas ellas. Queremos recordarles que e invitarles para que si usted es parte de una organización sin fin de lucro, promueva que la misma sea en algún momento llamada o reconocida como de utilidad pública, que realice las gestiones correspondientes en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Justicia, pero sí es importante porque este tipo de entidades sin fin de lucro son necesarias para Costa Rica porque también organizan a la población en grupos o segmentos que se dedican a una cierta cosa y llevan adelante estos fines. De hecho, para que entendamos un poco la materia de utilidad pública, queremos mencionar solo algunos asuntos o ítems sobre esto, ya que son bastantes, pero con mucho gusto podemos ampliarlos en otro momento. Por ejemplo, ¿qué puede ser, qué hago yo para que la asociación donde yo pertenezco sea reconocida de utilidad pública? Bueno, uno de ellos es el muy sencillo y está prácticamente en el origen que la vio nacer, es sus fines estatutarios. Tienden a promover el interés general, entonces vamos por buen camino. Si recordamos en este tema de intereses generales, hablamos que son de interés cívico, por supuesto, educativo, científico, cultural, sanitario, ahora que estamos en el tema de la salud, debe promocionar los valores que están respaldados por la Constitución
de nuestro país, promociona los derechos humanos, el derecho de la mujer, la protección de la familia, la protección de la infancia, en fin, todos ellos, que son principios integrales y principios generales para tomar en cuenta. Otro aspecto importante es que esta entidad, sus beneficios o su actividad no esté restringida únicamente a beneficiar a sus asociados. Esto significa que si usted tiene una asociación educativa, no solamente aquellos que son socios o asociados o que están inscritos de alguna manera en la asociación son los beneficiarios, sino que se busca beneficiar, por decirlo de alguna manera, a toda la población que se identifica con sus fines. Por ejemplo, la juventud, por ejemplo, los ancianos, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los niños, y dentro de todos ellos las diferentes personas que pueden encontrarse. Realmente lo que he estado conversando, Terly, es más que todo relacionado a lo que es, qué es lo que nos pide la administración tributaria para que las asociaciones sean con utilidad pública. ¿Qué se refiere con esto? Que estas instituciones puedan recibir donaciones del sector privado y que las mismas sean deducibles del impuesto sobre la renta del donante de la parte privada. Pero al leer estos requisitos pareciera que fuera sencillo, pero cuando ya se confrontan las instituciones para analizarlas, ahí es donde se dan cuenta realmente que no están trabajando de una manera ordenada y correcta. Nos decía Edgar, que lo saludamos, que nos está siguiendo ahorita por el programa en redes sociales. Yo sé que él tiene una amplia experiencia sobre este tema y un día de esto lo vamos a invitar con mucho gusto al programa para que nos converse sobre su experiencia, porque cada institución es diferente, porque depende de sus fundadores y sus juntas directivas. Y cuando cambian las juntas directivas hay que volver a empezar otra vez con la asesoría. Entonces, conversábamos sobre las diferentes requisitos que pide la administración tributaria. Pide tanto los requerimientos de actualización de la asociación o fundación o entidad que está pidiendo la parte de utilidad, y también mete la línea o incorpora la línea financiera. Entonces, es un ordenamiento tanto administrativo como financiero. Siempre que toda institución pide la parte de utilidad pública, se ordena, porque es una manera de darse cuenta que están mal y que deben de ordenarse. Cuando empiezan a pedirle los estatutos, empiezan a pedirle los presupuestos, empiezan a pedirle los proyectos que tienen que estar en actas de lo que han venido realizando como un plan de trabajo. Les piden pruebas de que realmente están trabajando para ese fin específico, y aparte de eso piden certificaciones de CPA, certificación, estados financieros por el contador privado. Ahora se les incorpora una nueva lista que es la que están pidiendo para próximamente en beneficiarios finales, que es la lista de donantes. Todos los que han dado una donación de un 0.01 en adelante tiene que ir en esa lista con un número de recibo, número de depósito, fecha, nombre del donante, para qué proyecto se desarrolló. Todo eso se le tiene que entregar a la administración tributaria. Entonces, ya este sector de entidades sin fin de lucro, que parecían a veces como un fantasmita a nivel de contribuyentes y a nivel de obligados, ya se le está pidiendo información tributaria, y tanto también el Banco Central. Entonces, en esa historia que les estaba comentando al principio, o ese ejemplo de esa institución internacional que tenía fondos para donar, muchos se quedaron sin esa donación por falta de orden financiero y orden administrativo. Y me llamó a mí mucho la atención que este señor ellos pedían y se metían al Facebook de las instituciones sin fin de lucro, al Instagram, y se metían a la página para ver si estas fundaciones o instituciones existían, si tenían movimiento, si realmente ellos publicaban lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros como contadores les hemos dicho a nuestros clientes de este tipo de entidades: publiquen lo que están haciendo, sean transparentes? Si les dieron un fondo específico para construir un albergue para niños,
saquen las fotos del albergue para niños, inaugurenlo, inviten al donante, hagan liquidaciones de los fondos. Entonces, o sea, la asesoría que está dando el contador privado en esta línea es para que ellos se ordenen financieramente, y también la transparencia igual, porque así ellos van a recibir más fondos y van a tener todos esos requerimientos que un día le va a pedir la administración tributaria, y también lo del Banco Central. Y aquí estamos hablando desde iglesias, estamos hablando desde hogares de ancianos, estamos hablando desde que asociaciones para la mujer, para el niño, para los animales, todo ese tipo de instituciones tienen que seguir una regulación. Muy interesante lo que menciona don Edgar, y muy apasionante también. Realmente las contabilidades de las organizaciones sin fin de lucro son otra cosa, porque como mencionábamos al inicio, hay una parte muy humana en el desarrollo operativo de una entidad como estas, independientemente a cuál es su fin, aunque sea cuidar las tortuguitas, los huevitos de las tortuguitas. Todo eso es muy emocionante, eso es parte de lo que es el ser humano. Y en sí, como menciona don Edgar, y haga también su aporte o su comentario, para nosotros y para la comunidad de experiencia contable son muy importantes. Cada proyecto en una entidad es prácticamente una contabilidad dentro de la contabilidad. Y es muy bonito saber que un proyecto, bueno, se planea, se piensa, se planea, se buscan los fondos, se ejecuta, se ve el proyecto concluido, se ve el proyecto útil a la comunidad, que es al final lo que se busca. Y eso es muy emocionante en realidad. Eso nos lleva a comprender que no estamos solos, que no vivimos solos y que debemos seguir acompañándonos para que juntos pasemos todas las situaciones que damos pasar, pero es mejor pasarlas juntos que en soledad. Requisitos financieros. ¿Cuáles más nos pide la administración tributaria en el momento de que nos vamos a pedir la utilidad pública? Yo me baso mucho en la parte de los requisitos de utilidad pública, porque es una manera fehaciente de comprobarle a ese tipo de instituciones que debe tener una regulación. Y este tipo de instituciones se mueve por donaciones, y tenemos que tener el cuidado del comportamiento de las mismas. Don Edgar hablaba ahorita de los fondos específicos. Vienen dos tipos de donaciones, que son los fondos específicos y son las donaciones operativas o generales, que digamos que la asociación la puede utilizar en lo que quiera, o la fundación la puede utilizar en lo que quiera a nivel operativo. Pero también están las donaciones que tienen un fin específico. Ahí empieza a analizarse todo lo que son los pasivos, porque estos fondos llegan a registrarse como pasivos y no como un ingreso puro de la asociación. En el momento que se ejecutan esos fondos específicos, ya donde empiezan a registrarse ya como un ingreso y un costo como tal o gasto como tal, generando si hay un superávit o no. Y tras de eso, cuando hay un superávit, en ocasiones hay que pedir hasta autorización a los donantes para ver qué se realiza con ese superávit o eso que sobró de esa donación específica. Entonces, igual si recibimos fondos del gobierno, todavía se complica un poquito más la situación financiera, porque son más controles que se tienen que manejar, porque la Junta de Protección Social nos va a pedir requerimientos muy diferentes a los que nos va a pedir el PANI, a los que nos va a pedir el IMAS, al Ministerio de Trabajo. Entonces, cada uno de ellos va a tener su manera de liquidar los fondos. Cuando vienen de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos como tal, igual hay una serie de requisitos que debe llenar la asociación para poder liquidar esos fondos que se están desarrollando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada vez más las asociaciones tienen que ser más responsables. Ya no son, ay, pero yo no pago impuestos, entonces, ¿por qué tengo que pagar contador? Ay, yo no pago impuestos, ¿por qué tengo que llevar libros contables? ¿Por qué tengo que presentar una contabilidad mensual? ¿Por qué tengo que hacer recibos de dinero? ¿Por qué tengo que tener
una cuenta bancaria a nombre de la entidad. Entonces, cada vez más Costa Rica se ha venido alineando. En otros países esto es más estricto todavía. Hay formularios especiales para este tipo de entidades. En Costa Rica todavía está un poquito, digámoslo, a la libre, porque son un contribuyente más, solo que no pague impuestos porque son ingresos que no se paga el impuesto sobre la renta porque no es lucrativo. Pero realmente las nuevas leyes que han venido saliendo, la 9635, la ley para los registros de accionistas y las que vendrán, tomará como en cuenta lo que es las donaciones para poder reportarle al gobierno y poder indicar en qué está trabajando cada una de ellas. Y siempre insisto, las iglesias cristianas no se libran de estos. A veces las iglesias cristianas cometen un grave error, que creen que las leyes no los van a alcanzar, pero si son asociaciones, tienen todas las responsabilidades y los beneficios de una asociación sin fin de lucro. Y sobre esto, y dando un ejemplo verdadero, un señor muy emocionado y muy interesado en ayudar a los ancianos, dijo, bueno, yo tengo este proyecto planeado, así que voy para el Instituto Mixto de Ayuda Social, y voy al CONAPAN. Él pensó que ya todo estaba resuelto con una buena intención. Sin embargo, la directora en ese momento en el IMAS y en el CONAPAN, ambas de manera individual, le dijeron, muy bonito proyecto, con certeza se lo podemos aprobar, apoyar, ayudar para que usted lo ejecute, ya que vemos que su intención es ayudar a las personas grandes. Sin embargo, debemos indicarle que necesita otro tipo de orden en todo ese proyecto. El orden administrativo, entre ellos el orden contable, tiene que estar bien registrado, tiene que llevar una buena contabilidad, tiene que presentar informes financieros, tiene que hacer un presupuesto y otra serie de requisitos que, como mencionaba Ivette, a veces parecen simples, pero no lo son. Entonces, recordamos a todas las ONGs, organizaciones sin fin de lucro, incluso algo que Ivette menciona mucho, asociaciones cristianas o asociaciones religiosas, a que deben contratar un profesional, que en este caso se llama el contador privado, para que les ayude en los elementos importantes y básicos. Dice Patricia Morillo que todas las ONGs, como las fundaciones, deben presentar el informe a la Contraloría. ¿Y qué tipo de detalle debe llevar el mismo si nunca se ha presentado? Y aunque no reciban fondos del gobierno, sino que en qué entidades tipo ACNUR, por ejemplo. Sí, claro, cuando tenemos entidades que reciben fondos del gobierno, por supuesto, estos fondos son muy fiscalizados. Estos fondos deben llevarse en el presupuesto que se aprueba dentro del esquema de la Contraloría. Por lo tanto, tienen que ser presentados ante la misma. La Contraloría tiene un sitio especial donde las entidades correspondientes, porque en realidad no son todas las organizaciones sin fin de lucro las que presentan informes ante la Contraloría, sino que las que les corresponden entran al sitio y ahí presentan su informe, igual que presentan su presupuesto. Entonces, ninguna organización sin fin de lucro recibirá fondos cuando hablamos de millones de colones, y estamos hablando de, no sé, 150 millones, 200, 300, que no estén presupuestados. Todo ello tiene que llevarse a un presupuesto, es parte de las transferencias también estatales. Por eso es que muchas de las organizaciones de las cuales hablamos de modo general tienen que tener un profesional a la mano, un profesional al lado,
que las lleve en estos caminos. Es importante que ustedes, vuelvo a repetir lo anterior, que ustedes como organizaciones tengan su contador de confianza, que conozca sobre el tema o que investigue si no lo conoce, porque de igual manera tanto la Junta de Protección Social, el PANI, el mismo IMAS y especialmente la Contraloría General de la República dan talleres, dan formación de cómo realizar los cumplimientos que cada una de estas entidades requieren. Quiero saludar a varios que nos están escuchando y siguiendo por Facebook. Bueno, a don Edgar, muchas gracias por los aportes que nos ha venido dando. Saludos a Francisco Valverde, que también nos está siguiendo por redes sociales. A Colbert, un gran saludo. Luis Daniel Aguilar, que nos hace varios comentarios. Giselle González también, que nos sigue por redes sociales. Nos dice don Luis Daniel Aguilar, en ese tema hay mucho. Si una asociación es sin fin de lucro para desarrollar actividades para generar fondos, esas actividades la convierten en una asociación de lucro. Recordemos que las asociaciones sin fin de lucro pueden realizar actividades lucrativas que dicen que es para generar fondos para poder desarrollar su actividad sin fin de lucro, pero aquí ya se hace algo mixto. Empieza la parte de que yo me convierto en un contribuyente que tengo que pagar impuestos sobre esas actividades de lucro, como por ejemplo que una asociación o que una iglesia haga una sodita o haga una librería para generar fondos para ayudar a la escuelita dominical o para ayudar a los niños de cierto barrio. Esas actividades son lucrativas, igual tendrán que pagar IVA, si tiene la obligación del IVA, igual tendría que pagar el impuesto sobre la renta, sobre la ganancia de esa actividad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las entidades sin fin de lucro de no desviarse de sus estatutos por lo que fue creada. Porque se llega un momento en que si una junta directiva llega o los fundadores, no sé, cambian de criterio y empiezan a más bien a lucrar, entonces ahí es donde entra el asesor contable, ese asesor financiero que les va a abrir los ojos a las instituciones y les va a decir, recuerden cuál es su línea, ustedes no son una entidad con fin de lucro, ustedes son sin fin de lucro, lean los estatutos y vean para qué se abrió esta institución. Si no cierran y hacen una sociedad anónima y se dedican a la parte de lucrar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque como dicen, el hilo es muy delgado y se puede romper y cuando ven ya no son entidades sin fin de lucro, sino lo que simplemente están es manejando una sociedad anónima disfrazada de una entidad sin fin de lucro. Igual hay que tener mucho cuidado más bien de que sea una sociedad anónima que se crea asociación sin fin de lucro. Yo me he topado con dos entidades que yo no sé por qué el abogado les recomendó que se hiciera una sociedad anónima si el fin realmente era no tener lucro y eran misioneros de otros países, llegan y se presentan con un abogado de Costa Rica y el abogado de Costa Rica les recomendó eso. Mala asesoría y también mala asesoría del contador que estaba en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo asesoramos y cómo llevamos ese tipo de contabilidades. Otro comentario de don Luis Daniel dice, a estas asociaciones donde el principal de la asociación compra propiedades que están a nombre de la asociación, pero no permite que otras entren como asociados, sino solamente su familia. Es uno de los puntos que habla sobre los requerimientos para la utilidad pública. Habla que tienen que demostrar o pide que debe demostrar la asociación que las actividades que se van a desarrollar es abierto y es a la población meta que se está llegando y no se está beneficiando solo los asociados que pertenecen a esa institución. Entonces, todo eso es como una auditoría que hace la administración tributaria en el momento de la solicitud de utilidad pública, porque ahí, como dicen, digamos que se descubre todos aquellos manejos que se están desarrollando mal en este tipo de asociaciones. Y es tan delicada ese tipo de instituciones porque muchas se mueven a pura confianza. Estamos hablando que pueden venir misioneros de cualquier parte del mundo a crear una institución. Son personas que confían mucho en los profesionales que están a cargo de cada una de esas entidades y creen que los costarricenses vamos a desarrollar bien la parte financiera, la parte legal,
la parte operativa, entonces traen los fondos y donaciones de todos los países para trabajarlos aquí en Costa Rica. Entonces ahí es donde es muy importante, insisto, la asesoría del contador privado incorporado, porque es el que tiene que llevar la contabilidad, como dicen, como un ajito de transparencia, para que si llega la administración tributaria, tome, aquí está todo. Aquí está todo el reporte de los 5 años que me está pidiendo, con facturas, con soporte, con firmas. Aquí está todo y aquí están todos los beneficiados de estas instituciones. No es posible que si la administración tributaria esté pidiendo una lista de donantes, las instituciones sin fin de lucro no sepan de dónde salió el dinero. O sea, eso no se lo cree, como dicen, nadie. Tienen que tener una lista o en algún lado dónde salió. Por eso es importante que la contabilidad debe ser también de manera mensual y haciendo un reporte tanto a la junta directiva del momento, a los fundadores, para que realmente vean que las finanzas están trabajando bien. Y algo importante que tal vez eso nos puede ampliar Eterly es qué les ha pasado a las instituciones sin fin de lucro ahora con la crisis, con el COVID, cuáles han sido esos cambios que han tenido que desarrollar esas entidades para demostrar que siguen caminando, como dicen, en sus proyectos y que han tenido que transformar también sus presupuestos. ¿Qué más importante que entender el principio o la finalidad que tiene una entidad sin fin de lucro? Por eso mencionaba al principio que todas debieran buscar ser declaradas de utilidad pública, por supuesto cumpliendo los requisitos, porque ya por sí misma esta declaración es una fiscalización a la actividad de esta o aquella entidad. Vivimos tiempos no difíciles, tiempos diferentes, digámoslo así, para ponerlo en otro tono, en donde debemos no solamente las personas, sino las organizaciones reinventarse. De alguna manera todos tenemos que reinventarnos, tenemos que ir con los cambios que nos obligan a tomar esta medida o aquella medida y tener una razonabilidad del por qué. Por ejemplo, queda muy fácil para algunas, por supuesto, por ejemplo, las asociaciones o fundaciones educativas. Ya casi todas se han transformado y ahora la mayoría da lecciones a través no solamente de Zoom, sino de otras plataformas tecnológicas para llegar hasta sus estudiantes. De manera tal que cada organización, de acuerdo a su principio o su finalidad, de preguntarse cómo puedo yo transformarme para cumplir la finalidad que tiene esta organización y así ejecutar de manera ágil, oportuna y útil para la comunidad, sea esta animalitos, sea personas, sea la naturaleza como tal. Bueno, sin duda tenemos que entender que el alejamiento social es parte de ello. Ya no podemos estar todos juntos y revueltos. Tiene que haber una separación necesaria entre las personas que destacan en una organización como estas. Pero eso no significa que no podemos cumplir los propósitos, que no podemos ir a las playas a cuidar a las tortugas, que no podemos organizarnos para cuidar a los perritos, que no podemos organizarnos para ayudar a los niños. O sea, cada organización tiene en su poder la posibilidad de preguntarse cómo puedo yo transformarme para continuar con mi programa y la ejecución del mismo. Exactamente, realmente nosotros podemos participar en cualquier tipo de asociación, institución. Había una consulta que Edgar había puesto al principio, un comentario que vi al principio de que antes de que iniciáramos el programa, a nosotros
como contadores, cuando tenemos experiencia en el campo de instituciones sin fin de lucro, se acercan a nosotros y nos piden colaborarles con la auditoría o nos piden colaborarles con la contabilidad. Siempre este tipo de instituciones va a buscar una manera que se les pueda colaborar, ya sea un abogado, un arquitecto, un contador, porque hay instituciones sin fin de lucro realmente muy pequeñas y que quieren salir adelante en sus proyectos, ¿verdad? Y recuerden que en ambos colegios hay una fiscalía y que igual nos va a estar analizando nuestros ingresos, nuestra facturación. No nos pueden negar que nosotros queramos contribuir con ese tipo de instituciones, pero tenemos que facturar. Tenemos que facturarle tal cual sea un cliente que, no sé, una entidad, un gran contribuyente, igual una asociación. O sea, hay que hacer factura. O sea, factura sin descuento y sin nada, tal cual yo le vaya a cobrar a un cliente privado o lucrativo, digámoslo así. Igual tenemos que cobrarle el IVA, exactamente igual. Ya, si usted quiere donarlo, ya eso es otra cosa, pero hay que facturarlo. Hay que facturarlo y generar nuestra facturación para poder demostrar que yo estoy realizando, digamos, un servicio y que lo estoy cobrando. Y que realmente este tipo de instituciones sepa lo que vale nuestro trabajo y que una contabilidad no se regala. Usted pueda donar un aporte de una, no sé, de una revisión de un año o donar un mes de contabilidad o no sé, se puede, pero realmente este tipo de instituciones tienen que saber y tienen que integrar dentro de sus presupuestos el costo de un contador, el costo de un asesor, el costo de una auditoría si es muy grande la institución como tal sin fin de lucro. Pero hasta hace poco la Junta de Protección Social empezó a aceptar dentro de sus presupuestos el pago de la contabilidad. Yo he acostumbrado a mis clientes que cuando hacen los presupuestos y los mandan a los donantes, que vaya la línea del contador, que vaya la línea del abogado, porque nosotros podemos donar un porcentaje o podemos donar un mes, pero no todo lo que es el costo real de la contabilidad. Entonces, esto tenemos, si todos los contadores igual, como decimos siempre, nos unimos, ese tipo de instituciones realmente va a valorar el trabajo de nosotros como asesores, como contadores en este tipo de instituciones. Y como lo decía Edgar también ahorita, que yo sé que Edgar es un apasionado sobre este tema, instituciones sin fin de lucro, realmente nosotros lo hacemos con todo el amor del mundo, con todo el amor de Dios, cuando llegamos a trabajar en ese tipo de instituciones, porque el fin no es lucrar, el fin es ayudar. Entonces, realmente, como contadores también tenemos que darnos cuenta que tenemos que cobrar, ¿verdad? Aunque trabajemos de manera apasionada. Solamente para reafirmar el concepto que estás hablando, es cuestión de cultura. Lamentablemente, en muchos casos, los ticos, o así nos han acostumbrado a muchos, a que queremos las cosas a medias o regaladas. Sin embargo, la cultura europea, la cultura norteamericana, dentro de el esquema de donaciones y presupuestadas las mismas, ellos incluyen la parte administrativa porque ellos exigen la liquidación de esas donaciones y son donaciones importantes en algunos casos, pero aunque no fueran importantes, ellos ya en su esquema cultural y tributario exigen una liquidación presupuestaria en donde también antes de recibirla, el presupuesto que se envía al donante incluye la parte administrativa, la parte contable, porque es la parte que tiene fe para ellos en el sentido de que esa liquidación va a estar bien hecha. De manera tal que debemos aprender a la cultura de que todo aporte que se recibe o todo aporte que se solicita, la porción que corresponde a la liquidación, al análisis presupuestario,
debe ir incluido en el monto correcto. Esto incluye también las cargas sociales. Esto incluye también, cuando hablamos de cargas sociales, en este caso las estamos incluyendo todas, como es aquí en Costa Rica. Entonces, esa tiene que ser la cultura en todas las organizaciones, llámese estas de cualquier tipo y de cualquier fin, incluir al profesional contable. Quiero saludar a los que nos siguen en redes sociales, a Jacqueline Chavarría, a don Carlos Macís, profesor de contabilidad muy conocido. Don William Carrillo dice: tarde, pero los estoy viendo. Recuerden que estos programas quedan grabados en el canal de YouTube de Experiencia Contable. Los invito a suscribirse. Ya llevamos más de 610 y realmente es motivante ver cómo hemos venido creciendo tanto en redes sociales como el Facebook, como el canal de YouTube, para seguir compartiendo el conocimiento con cada uno de ustedes. Don Brian Andrés también nos está viendo. Y por aquí puse a don Jesús Benavides y doña Patricia, que también nos está siguiendo por redes sociales. Muchas gracias por compartir con nosotros estos temas. Realmente son temas del día a día de nosotros como contadores privados incorporados y también los contadores públicos cuando les toca realizar las auditorías, que ahí es donde realmente se dan cuenta si han trabajado de una manera correcta este tipo de instituciones sin fin de lucro. Comentaba ahora, Terly, los cambios que han tenido este tipo de instituciones sin fin de lucro. Muchas han tenido que bajar su jornada laboral, muchas no han tenido dinero para los alquileres, muchas de las donaciones no volvieron a llegar porque venían de países que están afectados también con la crisis económica. Muchos empleados han tomado la decisión de aunque les rebajen la jornada, trabajar en un 100%. Para que la institución no caiga. Muchas iglesias han estado obviamente congregándose de manera virtual, igual asociaciones se han estado reuniendo los voluntarios. Yo he visto varias asociaciones reuniéndose de manera virtual, reuniones de más de 50 voluntarios y ahí están trabajando para ese tipo de instituciones. Y el contador no se tiene que quedar atrás, el contador también tiene que trabajar de la mano con la situación que ha venido trabajando, asesorándolos. Hemos tenido que cambiar presupuestos en todas las instituciones, aconsejarles si tenían o no que bajar la parte laboral, que es difícil tocar, digamos, planillas a los empleados, más en ese tipo de instituciones. Hacerles sentir que uno está ahí presente, que los está asesorando en la toma de decisiones, que si no nos vienen recursos, que vamos a hacer el próximo año. Igual motivándolos a que tienen que dar cuentas bancarias, que hay gente que quiere donar, pero que ellos no piden o no dicen que están pasando una situación y que necesitan donaciones para seguir adelante. Entonces, tal vez están acostumbrados que las donaciones llegaban solas, pero ahora van a tener que trabajar para que las donaciones lleguen, porque los proyectos realmente no se deben detener por esta situación, que obviamente va a ir un poquito más despacio, pero realmente sí se tiene que seguir trabajando para que estos proyectos, por lo que los estatutos se crearon esas instituciones, puedan seguir de una manera correcta para poder generar una transparencia financiera en todas las áreas. Aquí recordemos que es donde encontramos a la Costa Rica solidaria. No hay que desfallecer, hay que seguir adelante y la mejor manera de continuar es ayudando a otros, a otras, ya sean personas o de otra índole de entidad. Por eso es que nuestro propósito también en este programa es llamar a la motivación. A la motivación, como dijo una de nuestras colaboradoras, estamos aquí. Estamos pasando por una crisis nacional y mundial, pero seguimos aquí. Amanecemos aquí, anochecemos aquí y vivimos aquí. Vivimos en Costa Rica y por eso debemos juntarnos y ser parte de una de estas organizaciones como colaboradores o como donantes de cualquier forma,
porque juntos levantaremos este país de esa manera. La Costa Rica solidaria, ahí está, somos usted y somos nosotros, somos todos. Y para eso existen las organizaciones sin fin de lucro, en donde usted puede poner su trabajo, su tiempo, su conocimiento, su experiencia, también su dinero, pero sobre todo su parte humana. De tal manera que les invitamos a recordar que aquí estamos, que seguimos aquí y que seguiremos en la medida en que estemos cada día más juntos, más colaboradores unos con otros. Un consejo final que quiero hacerles a todos los que les gusta donar. Hay personas que Dios les toca el corazón y donan en diferentes instituciones. Sean sabios, sean prudentes, sepan dónde van a sembrar ese dinero, no cometan el error de irse por impulsos, pídanle a esa institución pruebas de que realmente va a hacer esos proyectos que están indicando o están trabajando para esa población meta. Si ya tiene utilidad pública, para mí como asesora es un respaldo de que esa institución ha venido trabajando bien, que por algo la administración tributaria le dio la parte de utilidad pública de poder recoger donaciones y que sean deducibles, pero hay muchas instituciones que no tienen la utilidad pública porque tal vez tienen una actividad económica lucrativa de la mano, entonces ya con eso queda por fuera de este perfil, o porque apenas están iniciando o no se organizaron de una manera correcta financieramente y no son transparentes y hasta ahora están empezando a hacerlo. Entonces, sean sabios dónde ustedes van a donar. Yo sé que muchos no están pasando una crisis económica, que muchos están muy bien económicamente y que pueden aportar ese granito de arena en ese tipo de instituciones. Y a las instituciones les digo, no se cierren las puertas para poder recibir donaciones. Sean transparentes, sean responsables de los dineros que se les están dando para trabajar. El contador aquí es una pieza vital para que ese tipo de instituciones puedan recibir las donaciones nacionales como internacionales que vienen. Y espero que las instituciones que un día estos nombraron, que les dieron donaciones, unas en Alajuela, sean el ejemplo para nuestro país y que pueda abrirse las puertas para que sigan llegando donaciones internacionales para ese tipo de instituciones, porque con una asociación que se porte mal, diríamoslo así, o no refleje la liquidez o la transparencia de esas donaciones que les llegaron de manera internacional, es una manera de cerrarle las puertas a las demás instituciones sin fin de lucro, porque por algo la escogieron para darle la donación. Entonces, igual publiquen que les entró la donación, publiquen que la hicieron real en los proyectos que tenían y que la administraron de una manera correcta. Entonces, insisto con lo del contador. El contador tiene un papel principal en este tipo de instituciones para poderlos asesorar, porque normalmente todas las juntas directivas y los administrativos de este tipo de instituciones son gente que cree en su proyecto, que creen en el llamado que Dios les hizo, que creen en que ellos tienen que ayudar a los niños porque Dios les dijo que ayudaran, que quieren ayudar a los ancianos o a la parte ecológica. Es un llamado especial que tienen, humanitario, social, como lo quieran llamar, pero no son expertos en contabilidad, ni en auditoría, ni en finanzas. Entonces, ahí es donde entramos nosotros con un papel de responsabilidad que nos toca a nosotros los contadores privados como públicos. Y a los estudiantes, que hace poco me escribieron algunos que están escuchando y viendo el programa, esta contabilidad es súper diferente y es una contabilidad que yo siempre le he llamado contabilidad especial, porque entran a trabajar fondos, no hay capital social, es un patrimonio donado, empieza a trabajar todo lo que son los activos donados, empiezan a trabajar los proyectos diferentes donde se tienen que liquidar las cuentas bancarias con nombres de proyectos. Entonces es una contabilidad realmente fascinante porque no es igual que todas las contabilidades que tal vez se puede ver a nivel comercial. Entonces, un gran saludo a todos los estudiantes de contabilidad que hoy nos han estado acompañando y obviamente a todos los contadores privados y públicos y el público en general. Vamos adelante, experiencia contable, transformándose también como parte de seguir
con la vida y con el propósito por el cual fue creado. Compartir conocimiento, experiencia y amistad. Gracias a nuestros patrocinadores y amigos, TPC Group, Precios de Transferencia, Bedside, Tecnología en el Registro de la Información Contable y ABN Contadores, su contador. Gracias, amigos, amigas y todos ustedes por su participación. Gracias por sus consejos, gracias por su amistad y gracias por sus aportes. Desde Experiencia Contable, desde ya les comentamos que les esperamos para el próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Recuerden siempre compartir conocimiento, experiencia y amistad. En donde ustedes estén, Dios nos ha dado vida para tener esa experiencia y ese conocimiento, para compartirlo, no para llevárnoslo cuando lamentablemente ya nos muramos, ¿verdad? Sino es compartirlo en vida. Y otra frase que también estoy usando mucho ahora es que la profesión contable no se detiene, se transforma. Entonces, tenemos que transformarnos y empezamos por Experiencia Contable nosotros a transformarnos también y empezar un quinquenio nuevo porque vamos para el 6º año. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en el programa Experiencia Contable. Los micrófonos de experiencia están abiertos para todos aquellos contadores públicos y privados que quieran venir acá a compartir todo lo que han aprendido durante todos estos años, la experiencia que tienen y la puedan compartir con otros colegas contadores, con estudiantes de contabilidad y público en general. Saludos a todos los que nos escucharon fuera de las fronteras de Costa Rica, a todos los que nos siguen desde América del Sur, tenemos muchos seguidores, también de El Salvador, de Guatemala, y esperemos que de llegar más allá, ¿verdad? Que llegar también a Europa. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Experiencia Contable, lunes a las 8 de la noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.